Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar sobre la introducción modélica. La anterior clase lo último que vimos son los valores iniciales por defecto, que utilizábamos el modificador start y teníamos que, por ejemplo, si era numérico, se inicializaba con un valor cero; si era booleano, se inicializaba con un false; y variables de tipo de cadena se inicializaban con cadena vacía. Sin excepciones, los resultados de las funciones y las variables locales de las funciones que, en vez de tener un valor inicial, ya sea el cero, el false o la cadena vacía, simplemente se consideran indefinidos. Bien, vamos a empezar viendo el modelo matemático orientado a objetos, ¿no? Entonces, para un sistema, para un programa que se basa en lo que son ecuaciones, el modelo matemático de modélica está muy orientado a lo que es programación orientada a objetos. En lenguajes tradicionales orientados a objetos, la programación se realiza mediante operaciones de datos almacenados. También se usa el envío de mensajes entre los objetos creados dinámicamente, ¿no? Así el funcionamiento normal de cualquier lenguaje orientado a objetos. La filosofía de modélica respecto a la orientación a objetos es diferente, puesto que el lenguaje modélica se basa en el modelado matemático estructurado. Ya, entonces una combinación de programación estructurada y orientada a objetos. El concepto de programación declarativa está inspirado en las matemáticas, donde es común decir o declarar qué es lo que se mantiene en lugar de el algoritmo detallado de paso a paso cómo lograr el objetivo deseado, tal como se precisa cuando se usan los lenguajes procedimentales. No, aquí lo que nosotros hacemos es declaraciones de ecuaciones más que algoritmos, ¿no? Aunque se puede también hacer algoritmos en modélica. Así pues, la visión orientada a objetos declarativa modélica desde el punto de vista de modelo orientado a objetos se puede resumir como sigue. La orientación a objetos se usa fundamentalmente como un concepto de estructuración que emplea la estructura declarativa y reutilización de modelos matemáticos. Nuestras tres formas de estructuración son jerárquica, conexiones de componentes y herencia. Entonces, básicamente, la orientación a objeto es la forma en cómo se estructura de forma declarativa los programas y se reutilizan los modelos matemáticos. Hay tres formas de estructuración que son jerárquica, que una clase depende de que existan otras; conexión de componentes, que lo que hacemos es que un componente le pase datos a otro. Vamos a ver, un componente viene a ser una parte del software que interactúa con otra parte para formar un software más grande. Y la herencia significa que una clase deriva de otra y le aumenta funcionalidades particulares. Las propiedades de los modelos dinámicos se expresan de manera declarativa mediante ecuaciones. Un objeto es una colección de instancias de variables y ecuaciones que comparten un conjunto de datos, ¿no? Entonces nosotros cuando creamos un objeto tenemos una colección de instancias de variables, una colección de variables, y tiene unas ecuaciones que comparten un conjunto de datos. Como yo, eh, como yo expreso las propiedades y lo que puede hacer un modelo dinámico mediante ecuaciones. Sin embargo, la orientación a objetos en el modelo matemático no se ve como un paso de mensajes dinámicos. No se ve que cuando pasa algún evento, le va a pasar al otro componente los datos, sino simplemente a través de la estructuración de las ecuaciones. La forma declarativa orientada a objetos de describir los sistemas y de su comportamiento que ofrece Modélica está en un nivel de abstracción más elevado que el usual de programación orientada a objetos, puesto que se pueden omitir algunos detalles de implementación. Cuando uno programa orientado a objetos, tiene que programar todas las características del funcionamiento del sistema. En cambio, en Modélica simplemente se lo declara y se omite algunos detalles de implementación. Además, tal cual que cualquier lenguaje orientado a objetos, las clases vienen a ser planillas para crear objetos. Tanto las variables como las ecuaciones pueden ser heredadas entre clases, ¿no? Entonces tenemos que las ecuaciones y también las variables se pueden heredar entre las diferentes clases porque las clases no vienen a ser más que planillas
y una planilla se puede reutilizar o aumentar en otra clase derivada. También pueden heredarse las definiciones de las funciones, ¿no? Entonces podemos también heredar las funciones. Sin embargo, la especificación del comportamiento se hace básicamente mediante ecuaciones en lugar de las vías de método, ¿no? En vez de tener métodos, normalmente vamos a tener nosotros ecuaciones, aunque existen excepcionalmente mecanismos para expresar código algorítmico, incluyendo funciones de modélica, ¿no? Entonces se pueden hacer también algoritmos para la programación orientada a objetos modélica. Bien, clases e instancias. Modélica proporciona conceptos de clases y objetos. ¿Qué es una clase? Es una planilla para crear objetos. ¿Qué es un objeto? Es una instancia de una clase. Cada objeto tiene una clase que define sus datos y su comportamiento. Una clase puede tener tres tipos de miembros. Las variables de datos asociadas con una clase y sus instancias. Las ecuaciones, aquí tenemos las variables, las ecuaciones que especifican la conducta de una clase, que eso hemos visto en la clase anterior, las ecuaciones. Y las clases pueden ser miembros también de otras clases, ¿no? Entonces, una clase puede derivar o ser parte de otra clase. Aquí tenemos una declaración de una clase simple que podría representar en un espacio tridimensional. Por ejemplo, tenemos la clase punto, que es un punto en el espacio tridimensional que está formado por dos variables, x, que es real, que van a ser las abscisas, las ordenadas, ¿no? Y es la abscisa y la z, profundidad, ¿no? Entonces, tenemos ahí los tres puntos, las tres posiciones en los ejes de abscisas ordenadas y profundidad que forman un punto tridimensional, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de la clase punto? Tiene tres variables que representan las coordenadas x, y y z de un punto y no tiene ecuaciones. Una declaración de clase como esta es como una plantilla que define cómo son las instancias para crear a partir de ella, así como las instrucciones en la forma de ecuaciones que definen el comportamiento de los objetos. Puede accederse a los miembros de una clase utilizando la notación punto. Por ejemplo, si se considera la instancia mi punto de la clase punto, se puede acceder a la variable x escribiendo mi punto x. Como se hace en casi cualquier lenguaje de programación, se puede hacer de esa forma, ¿no es verdad? Se puede hacer con el punto para acceder a los miembros de la clase. Los miembros de una clase pueden tener dos niveles de visibilidad. La declaración public de x, y, z, que es la declaración por defecto, significa que cualquier código con acceso a una instancia de punto puede referenciar a estos miembros. Otro nivel posible de visibilidad especificado mediante la palabra clave protected significa que solo permite el acceso a estos miembros del código interno de la clase. Es decir, si en vez de public tuviera protected, solamente dentro de la clase punto se puede acceder al x, al y y al z. No importa si hay otra clase que puede crear instancia de la clase punto, no va a poder acceder a esos miembros internos porque está protegido. Significa que solo permite el acceso a estos miembros desde el código interno de la clase, así como desde el código de las clases que heredan a otra clase. Observe que la aparición de las palabras claves public o protected quiere decir que todas las declaraciones de los elementos siguen a esta palabra clave, asumen visibilidad correspondiente hasta otra aparición de estas palabras o hasta el alcance final de la clase que contiene las declaraciones, ¿no? Entonces todas las variables que sigan a public van a ser públicas a no ser que encontremos la palabra protected y viceversa. Todas las que todas las variables que siguen a la declaración de la palabra reservada protected van a ser protegidas a no ser que llegamos a una clase pública o llegamos a otra parte del programa.
Esa otra parte puede ser el enClass o puede ser también equation, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, para crear tres instancias en nuestra clase punto, simplemente declaramos tres variables de tipo punto en una clase, que aquí es la clase triángulo, ¿no? Tenemos la clase triángulo, está formada por tres puntos de la clase punto. Sin embargo, queda un problema. ¿En qué contexto debería instanciarse triángulo y cuándo debería interpretarse como una clase incluida en una librería que no se debe instanciar hasta que realmente se utilice? Entonces, acá tenemos un problema conceptual. Esperen un ratito. Entonces acá, ¿cómo deberíamos instanciar triángulo y cómo debería interpretarse como una clase incluida en una librería que no debe instanciar hasta que realmente se utilice? Este problema se resuelve considerando la clase superior de la jerarquía de instanciación en un programa modélica que se debe ejecutar con un tipo de clase que se llama main, ¿no? La clase principal, que siempre se instancia implícitamente, implicando que sus variables se instancian y que las variables de aquellas variables se instancian, etc. Por tanto, para instanciar triángulo, o bien se hace desde que la clase triángulo sea la clase superior, o se declara una instancia triángulo en la clase main, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una clase que tiene la clase foo que termina con el en foo, después la clase foo2 que termina con foo2, etcétera, etcétera. Hay una clase que se llama triángulo que está formada, ¿no?, por el punto 1, punto 2, punto 3, y punto es una clase que está formada por x, y, z de tipo real. Y de ahí la clase main lo que hace, tiene triángulo que se llama PTS y tiene foo1 que de tipo foo1 es la variable f1. En modélica, cada variable es un objeto de la instancia. No existen variables de clase. Significa que cada objeto creado, su x, su y, su z, o su punto 1, punto 2, punto 3, solamente es válido para ese objeto y no para todos los objetos de la clase. ¿Ya? Entonces, solo hay variables de clase, no hay variables de... Perdón, solo hay variables de instancia, no hay variables de clase. ¿Cómo se diría? Acá tenemos la inicialización. ¿Cómo nosotros podemos inicializar una variable de clase? Por defecto, el valor de las variables es cero. En las funciones y variables locales no están definidos. También se puede usar el atributo start, ¿no?, para sugerir un valor distinto y solo estará fijo si ese atributo fixes está en true. Ejemplo que se muestra a continuación, se especifica esto de la clase triángulo. Tenemos aquí, el triángulo está formado por el punto 1, que está en x vale 1, en y vale 2 y en z vale 3. El punto 2 y el punto 3 están indefinidos, no se ha definido. Alternativamente, el valor de start del punto 1 puede especificarse cuando se instancia triángulo, ¿no? Tal como se muestra a continuación, cuando se hace el triángulo PTS del punto 1 punto start igual a 1, 2, 3 y fue igual a 1, ahí se le puede pasar el valor inicial que va a tener punto 1 también aquí, ¿no?, dentro de la clase principal. Una de las formas más general de iniciar un conjunto de variables teniendo en cuenta
Algunas restricciones es especificar un sistema de ecuaciones que debe ser resuelto con el fin de obtener los valores iniciales de esta variable, ¿no? Este método está soportado en Modelica mediante la instrucción Initial Equation. A continuación se muestra un ejemplo. Se trata de un controlador de tiempo continuo que es iniciado en estado estacionario, para lo cual se impone que la derivada de esta sea nula, ¿no? Tenemos acá que el modelo se llama controlador, tiene una variable que es de tipo real y, la derivada de y viene a ser ax más bu, y la ecuación inicial nos dice que la derivada de y inicialmente va a ser 0, y de ahí va a variar dependiendo de los comportamientos de y de b y de u, perdón, de a, de b y de u. Este modelo tiene la siguiente solución en el instante inicial, ¿no? Derivada de y es igual a 0, entonces y va a ser igual a menos bu, menos b sobre a por u. Entonces esta es su solución, despejando de acá la y, ¿no? Dado que el 0 reemplaza acá, esto que está multiplicando, perdón, que está sumando, pasaría a restar. Entonces b por u y se despeja la a, ¿no? Va a ser b por u sobre a. Que es lo mismo que esto, pero escrito de otra forma, ¿no? B sobre A por U es lo mismo que B por U sobre A. Tenemos también en Modélica clases especializadas. Con el fin de hacer el código modelo más fácil de leer y mantener, se han incluido palabras claves especiales para determinados usos específicos del concepto de clase. Las palabras claves como model, connector, record, block, type, package y función pueden ser usadas en lugar de class bajo condiciones apropiadas que se llaman restricciones. Algunas de las clases especializadas también tienen funcionalidades adicionales. Es decir, que esta, en vez de utilizar model o class, se puede utilizar connector, record, block, y eso tiene algunas funcionalidades aparte, ¿no? Que se llama mejoramiento dependiendo del tipo de clase que vamos a tener. Por ejemplo, una clase function tiene el mejoramiento de que puede ser llamado, mientras que la clase record es una clase utilizada para declarar una estructura de datos tipo registro. Y tiene la restricción de que no puede contener ecuaciones, ¿no? Acá tenemos que la función puede ser llamada, pero el record solamente tiene la definición de las variables, pero no tiene ninguna ecuación. Persona tiene una edad y tiene un nombre, por ejemplo, ¿no? El model es lo mismo que la clase, es decir, que son palabras clave completamente intercambiables. Un block es una clase cuya causalidad computacional es fija. Es decir, que hay una relación entre causa y efecto, ¿no? Algunas entradas va a tener una determinada salida. Esto significa que se especifica para cada variable de la clase si tiene una causalidad de entrada o de salida. Así, en la declaración de cada variable de la interfaz en una clase block, debe emplearse una palabra clave que fija su causalidad, ya sea como entrada o como salida, ¿no? Input o output. Una clase connector se usa para declarar una estructura de puertos o puntos de una interfaz de un componente y no puede contener ecuaciones, pero tiene la propiedad adicional de permitir el uso de la función connect a otras instancias de la clase connector, ¿no? Es decir, la clase connector sirve para crear puertos que pueden conectarse entre diferentes clases, ¿no? Entonces, entre diferentes instancias de la clase connector. Tenemos también la clase type, es una clase que puede ser un alias o una expresión a un tipo de registro o arreglo predefinido. Por ejemplo, si tenemos type 3D, en realidad es un vector, es un vector que está formado por tres puntos reales, ¿no? Real,
corchetes 3, ¿no? Así se define. Y en vez de llamar ya ahora un real corchete 3, se definirán variables que se llaman vector 3D. La idea de clases especializadas es beneficiosa, puesto que el usuario no tiene que aprender más que un concepto, ¿no? El concepto de clase. La noción de clases especializadas permite al usuario expresar de forma más precisa cuál es el objetivo de la clase y requiere que el compilador de Modelica compruebe que las restricciones de estos usos realmente se satisfacen. Afortunadamente, la noción es bastante uniforme, puesto que todas las propiedades básicas de una clase, tales como la sintaxis y semántica de la definición, instanciación, herencia y propiedades genéricas, son idénticas para todos los tipos de clases especializadas. Entonces es similar cómo se define, cómo se instancia, cómo se hereda de las propiedades de las clases normales con las clases especializadas. Más aún, la construcción de traductores de Modelica se simplifica, porque solo se tiene que implementar la sintaxis semántica del concepto de la clase, junto con algunas comprobaciones adicionales de las clases especializadas. Los conceptos de clase especializada, package y función en Modelica tienen mucho en común con el concepto de clase, pero también tienen propiedades adicionales, llamadas mejoramientos. Especialmente, las clases del tipo function tienen un número importante de mejoramientos. Por ejemplo, pueden ser llamadas con una lista de argumentos, pueden ser instancias de tiempo de ejecución, etc. Una clase operador es similar a una clase package, excepto que puede contener solamente declaraciones de tipo function, declaraciones de clase de tipo function, y su finalidad es que el usuario pueda definir sobrecarga de operadores, ¿no? Reutilización de clases a través de modificadores. Se puede reutilizar clases con algunos modificadores. Entre las capacidades modélicas para expresar adaptaciones y modificaciones de clases a través de los modificadores facilitan la reutilización. Por ejemplo, suponga que se desea conectar en serie dos modelos de un determinado filtro que tiene constantes de tiempo diferentes. En lugar de crear dos clases diferentes de filtro, es mejor definir una única clase de filtro y crear dos instancias de la clase modificadas adecuadamente, las cuales están conectadas. A continuación se muestra una clase que modela un filtro paso baja y posteriormente se muestra el modelo que representa la conexión de dos filtros de paso modificados, ¿no? Acá tenemos el filtro paso bajo, el primer filtro. Tenemos un parámetro, una variable real T1 que es constante del tiempo del filtro. Tenemos otros valores, variables U y Y que empiezan en 1. Y la ecuación va a ser T por la derivada de Y más Y es igual a U. Y ahí acaba el filtro paso bajo. Esta clase tipo model se usa para crear dos instancias de filtro con constantes de tiempo diferentes y conectarlas entre sí mediante la ecuación f2.u es igual a f1.y, tal como sigue, ¿no? Tenemos filtro en serie que utiliza dos modelos de filtro paso bajo, f1 que tiene un tiempo de 2 y un f2 que tiene un tiempo de 3. Su ecuación nos dice que f1.u es el seno del tiempo, aquí definimos u, y f2 de u viene a ser f1 de y. Entonces aquí se le está pasando la definición tanto del X como del Y, ¿no? De los filtros en serie. Entonces aquí modificamos reutilizando la clase filtro paso bajo en la clase filtro en serie, ¿no? Así conectamos prácticamente dos filtros, ¿no? La salida del filtro 1 es la entrada del filtro 2, ¿no? La salida es la Y y la entrada es la U. En este modelo que se ha hecho se han empleado modificadores, es decir, ecuaciones de atributos tales como t igual a 2 y t igual a 3. Para modificar la constante del tiempo, filtro paso baja, cuando se crean las instancias f1 y f2, la variable de tiempo independiente se denota como time. Si el modelo filtro en serie se emplea para declarar variables en un nivel jerárquico superior,
por ejemplo un F12, las constantes de tiempo pueden todavía adaptarse usando una modificación jerárquica, tal como se hace con F2, F1 y F2 a continuación, ¿no? Tenemos acá que filtros modificados en serie es un filtro en serie que se llama F2, donde su F1 se inicializa con un tiempo igual a 2 y un F2.t es igual a 11. Y ahí sería el fin de filtros modificados en serie, que utiliza filtros en serie, ¿no? Pero lo modifica. Clases predefinidas y atributos, ¿no? Una clase predefinida es aquella que ya viene del lenguaje de programación, ¿no? Entonces, y los atributos son las propiedades que tiene un determinado objeto. Entonces vamos a ver qué clases existen, ¿no? Predefinidas. Las clases de tipo predefinido de modélica se corresponden con los tipos primitivos, como son real, entero, booleano, string y enumeration, ¿no? Que, como un vector. Posee la mayoría de las propiedades que tiene una clase, por ejemplo, pueden heredarse, modificarse, etc. Solamente el atributo value puede ser modificado en tiempo de ejecución y se accede a él a través del propio nombre de la variable, no mediante la anotación del punto. Es decir, para acceder al valor x se usa, en lugar de xValue se accede, para acceder al valor se usa x en vez de x.value. Se accede a los demás atributos empleando la notación punto. Por ejemplo, una variable real tiene un conjunto de atributos por defecto tales como la unidad de medida, el valor inicial, los valores mínimo y máximo. Estos atributos por defecto se pueden cambiar cuando se declara una nueva clase. Por ejemplo, tenemos la clase voltaje, que es igual a un tipo real, que tiene una unidad, que son los voltios, esa B chica. Tenemos un valor mínimo que es menos 220 y un máximo de 220 voltios, ¿no? Eso va a ser el rango del voltaje que se va a manejar en la ecuación. Bien, continuando con lo que viene a ser modélica, tenemos una propiedad que se llama herencia, ¿no? Una característica de la programación orientada a objetos en general y también que existe en modélica. Una de las grandes ventajas de la orientación a objetos es la facilidad para extender el comportamiento y las propiedades de una clase existente. La clase original se conoce como superclase o clase base, clase madre, clase padre. Se extiende para crear una versión más especializada de esa clase, conocida como subclase o clase derivada. En este proceso, el comportamiento y las propiedades de la clase original, en la forma de declaraciones de variables, ecuaciones y otros contenidos, son reutilizados o heredados por la subclase. ¿Qué significa esto? Tenemos una clase primera, una clase base, una clase padre, que se llama, y entonces esa clase existe. Va a haber una nueva clase que va a heredar de esa clase y por lo tanto sus atributos, sus ecuaciones, sus variables se reutilizan y ya no se tiene que escribir todo de nuevo en la subclase, ¿no? En la clase heredada. A modo de ejemplo, consideramos la extensión de una clase sencilla usando modélica. Por ejemplo, desde la clase punto, introducida previamente, en primer lugar, introducimos dos clases llamadas datos de color y color. En datos color se definen las variables, en datos de color se definen las variables que representan el color. Entonces, en datos de color se definen las variables que representan el color y esta clase es heredada por color.
Además, se incluye en la clase color una ecuación como una restricción. Finalmente, la nueva clase punto coloreado hereda de clases múltiples, es decir, usa herencia múltiple para obtener variables de la posición de la clase punto y las variables de color, el conjunto de ecuación de la clase color. Aquí tenemos nosotros una clase que es solamente un récord que se llama datos color, que tiene rojo, azul y verde, ¿no? Ustedes saben que cuando nosotros vamos a una paleta de un diseñador gráfico, de un programa de diseñador gráfico, la paleta de colores, cada uno de esos tonos de rojo, de azul y verde tienen un número, un código. Entonces ahí estamos representando esos datos de color. Y lo que hace la clase color, que extiende, hereda de la clase color, datos color, tiene una ecuación que dice que rojo más azul más verde es igual a 1. Entonces tenemos esa propiedad, ¿no? De que rojo, azul y verde te tiene que dar 1, ¿no? Entonces hay diferentes niveles de rojo, azul y verde, pero siempre te tiene que dar 1. Ahora la clase punto tenemos que real x, y, z, y la clase punto coloreado extiende de punto y extiende de color, es decir, que va a tener un punto coloreado punto punto y un punto coloreado punto color, ¿no? Para acceder a sus diferentes propiedades. Tenemos en Modélica también lo que son el concepto de las clases genéricas. En muchas situaciones resulta ventajoso poder escribir patrones genéricos de modelos o programas, en lugar de escribir muchos fragmentos de código similares. Se puede ahorrar una cantidad considerable de programación y de mantenimiento de software, expresando la estructura general del problema y proporcionando los casos especiales como valores de parámetros. Un ejemplo son las plantillas en C++, los genéricos en Ada y los parámetros tipo en los lenguajes funcionales como Haskell o estándar ML. Modélica, la construcción de clases lo suficientemente general para manejar el modelado y programación genérica, además de la funcionalidad usual de la clase. Sin embargo, en Modélica hay dos formas, ¿no?, de poder hacer estas clases genéricas, ¿no? Ahorita la vamos a ver cuáles son esas formas que se tienen en Modélica. Hay esencialmente dos casos para parametrización de las clases genéricas en Modélica. Los parámetros de clase pueden ser o bien parámetros de instancia, cuyos valores son instancia componentes, o bien parámetros de tipo, cuyos valores son tipo. Observe que en el contexto, el término parámetro de clase no hace referencia a parámetros de modelos que declaran anteponiendo la palabra clave parámetro, ¿no?, que eso vimos anteriormente, aun cuando tales variables son también una forma de parámetro de clase. En lugar de ello, este término designa a parámetros formales de clase. Tales parámetros formales llevan como prefijo la palabra clave reemplazable, ¿no?, reemplazable. El caso equivalente de las funciones locales reemplazables es aproximadamente equivalente a los métodos virtuales existentes en algunos lenguajes de programación orientados a objetos, ¿no? Entonces, es como los métodos virtuales de C, por ejemplo. Aquí tenemos los parámetros de clase, que son variables, declaraciones de instancia denominados componentes, y la palabra clave que se utiliza para poder crear los parámetros de clase se llama reemplazable, ¿no? Replaceable sería. Seguidamente, lo que se muestra es una clase que se llama C, que va a poseer tres parámetros de clase: el parámetro objeto 1, el parámetro objeto 2 y el parámetro objeto 3, ¿no? Son los tres parámetros de clase que se van a observar. Entonces, se declaran con los siguientes tipos por defecto.
parámetro objeto 1 es de clase verde, parámetro objeto 2 de la clase amarilla y la parámetro objeto 3 es también de la clase verde respectivamente. Hay una variable que se llama objeto 4 de la clase rojo que no es reemplazable, no está como reemplazable y por lo tanto no es un parámetro de la clase, ¿no? Acá tenemos la clase C. La clase C tiene 3, 4 variables. 3 de ellas son reemplazables, que son clase verde, que es el payoff1, que a su punto 1 se le asigna se le asigna 5 por defecto. El payoff2 es de clase amarilla y el payoff3 es de clase verde. Esos tres son reemplazables. En cambio, el clase rojo, el off4, ese siempre va a ser rojo, nunca se va a poder cambiar. Después viene una ecuación y el fin de la clase C. Aquí tenemos nosotros un ejemplo, ¿no?, de los objetos. Payoff es un objeto de la clase verde, pero viene a ser como un contenedor de ese objeto y ese contenedor puede contener otro objeto. Payoff2 viene a ser un contenedor que de momento tiene un objeto amarillo, pero se puede reemplazar. Payoff3 es un contenedor que por el momento es un objeto de la clase verde, pero también se puede cambiar. Y off4 es un objeto rojo que no se va a cambiar. Por eso tenemos ahí abajo tres parámetros de clase: payoff1, payoff2 y payoff3, que son instancias o variables de la clase C. Son esencialmente cajas que contienen objetos de diferente color, son como contenedores que pueden cambiar. ¿Y cómo es lo que se cambia eso? Ahora se declara otra clase que se llama C2. Ya quedó esta clase C1 así. Entonces va a haber una clase que se llama C2, donde se proporcionan dos declaraciones de payoff1 y payoff2 como argumentos actuales de la clase C. Estos son rojo y verde, respectivamente, que sustituyen a los valores por defecto que son verde y amarillo, ¿no? En el caso del payoff1 era por defecto verde y el payoff2 era amarillo. Entonces van a ser reemplazados por rojo y verde respectivamente. Para que se produzca este cambio es imprescindible la palabra clave redeclare, precedida al argumento actual del parámetro formal de la clase. Entonces se define una clase C2 que es igual a la clase C, pero se redeclara el objeto, el parámetro objeto 1 como clase roja ahora. Antes era clase verde y tenía que ser replace para poder hacer. Y el parámetro objeto 2 se declara como clase verde con la palabra clave redeclare, que antes era de clase amarilla. Ahora, si nosotros en vez de hacer eso hiciéramos un código básico, entonces la declaración equivalente de CO2 sin reutilizar la clase C sería algo como así, ¿no? La clase rojo, PO1, clase verde, PO2, clase 3 era clase verde, PO3, entonces se mantendría. Clase rojo del objeto 4 que no era parámetro, ¿no? Después la ecuación y fin de C2. Entonces, aquí tenemos la clase que va a ser, que va a tener parámetros de clase como instancias reutilizables. Aquí se está reutilizando y aquí sería el código de esta clase C2, está aquí, sin reutilizarse, es decir, hacerla desde cero, ¿no? Bien, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los parámetros de clase que son tipos? Un parámetro de clase puede también ser un tipo. Esto es útil para poder cambiar la clase de varios objetos simultáneamente.
como por ejemplo definir el parámetro tipo clase coloreada en la clase C, que se muestra a continuación. Es fácil cambiar el color de todos los objetos de la clase coloreada. Aquí tenemos la clase C tiene un tipo que se llama clase coloreada, que es de tipo clase verde. Entonces, clase coloreada va a ser un contenedor que tiene clase verde, y los diferentes objetos, menos el objeto 4 que es de clase roja siempre, va a tener objetos de la clase coloreada. Entonces, por ejemplo, el objeto 1 es de clase coloreada, que por defecto es clase verde. El objeto 2 es clase amarilla, entonces es un reemplazable. Y el objeto 3 es clase coloreada, que también va a ser parámetro de tipo, ¿no? Es decir, pues, si yo cambio esta clase coloreada, se va a cambiar. Por defecto estos dos son verdes al inicio, pero después se van a cambiar. Y el objeto 4 es un objeto rojo que no es un reemplazable como el objeto 2. El objeto 2 es un objeto amarillo que no depende del tipo, que no va a cambiar, pero se puede reemplazar como se hacía antes. En cambio, esto se va a reemplazar por tipo, ¿no? Antes hacíamos instancia, reemplazador de instancia, y ahora de tipo. Entonces, ¿cómo se crea? Por ejemplo, lo que se hace, clase 2 va a ser igual a la clase C, pero vamos a reclarar y se pone clase coloreada, y ahora va a ser de clase azul. Clase azul tiene que estar definida previamente. Entonces, esto aquí va a ser igual a decir que el objeto 1 es de clase azul, el objeto 2 es de clase amarilla, el objeto 3 también es azul porque estos dos dependían de la clase coloreada, y el objeto 4 es clase roja porque ese era un valor que no se modificaba, ¿no? Final de la ecuación. Bien, y modélica se basa sobre todo en lo que vienen a ser ecuaciones. Modélica se basa en ecuaciones. Las ecuaciones son más flexibles que las asignaciones, ya que no imponen una cierta dirección en el flujo de datos u orden de ejecución, ¿no? Normalmente cuando nosotros hacemos una declaración, la variable está a la derecha y lo que se le va a asignar está perdón, la variable está a la izquierda y lo que se le va a asignar está a la derecha. En cambio, cuando es una ecuación, hay variables a ambos lados y depende cómo despejemos para poder llevar adelante un cálculo, ¿no? Entonces, las ecuaciones no imponen una dirección del flujo de datos u orden de ejecución. Esta es una clave de las capacidades para el modelado físico y la potencial reutilización que poseen las clases modélicas. En modélica se cumplen los siguientes. Las sentencias de asignación en los lenguajes convencionales se suelen representar normalmente como ecuaciones en modélica. Las asignaciones de atributos se representan también como ecuaciones, y las conexiones entre objetos, los connex, los tipos de clase connex, se generan también ecuaciones. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, del voltaje, ¿no?, o de la resistencia, la ley de Ohm. Las ecuaciones son más potentes que las sentencias de asignación. Por ejemplo, tenemos la ecuación de la resistencia. La resistencia R multiplicada por la corriente I es igual al voltaje, ¿no? Esta es la ley de Ohm. Esta ecuación puede emplearse de tres formas que corresponden a tres posibles sentencias de asignación. Estas son sentencias de asignación que pueden ser representadas de esta ecuación, ¿no? Podemos decir que I es igual a B sobre R, que B es igual a R por I, o que R es igual a B sobre I, ¿no? Cualquiera de las tres se representan a la misma ecuación, ¿no? Las ecuaciones se clasifican informalmente en cuatro grupos dependiendo del contexto sintáctico en el que ocurren, ¿no? ¿Cómo clasificamos las ecuaciones? Tenemos ecuaciones normales que se localizan en la sección de equation, incluyendo la ecuación Cone, que es una forma especial de ecuación. Tenemos ecuaciones de declaración, que son parte de las declaraciones de variables de constantes. Entonces ahí, cuando nosotros declaramos, creamos las constantes o las variables. Y tenemos ecuaciones de modificación, que se utilizan normalmente para modificar atributos. Por ejemplo, el start, ¿no?, es una modificación.
Tenemos ecuaciones iniciales que están especificadas con la sección initial equation o son asignadas con el atributo start, ¿no? O sea, hay un atributo start también. Estas ecuaciones se usan para resolver el problema de inicialización en el instante inicial de ejecución de la simulación. Aquí tenemos las ecuaciones normales, aparecen en la sección ecuaciones que empiezan con la palabra clave equation y finalizan mediante otra palabra clave permitida, ¿no? Como puede ser en class o en model, por ejemplo. Las ecuaciones de declaración se suelen dar como parte de declaraciones constantes o parámetros a los que se asignan valores. Tenemos constante integer 1. Aquí estamos definiendo un valor 1 que siempre va a ser 1. Y acá tenemos parámetros real masa 22.5. Este parámetro significa que se puede modificar al momento de la inicialización, ¿no? Se le llama, digamos, se le pone entre paréntesis masa igual a otra cosa y ya cambia ese parámetro. Es también posible especificar una ecuación de declaración para una variable normal, por ejemplo, real velocidad si se le pone un valor inicial, pero esto no tiene sentido si es que esto no se va a modificar, ¿no? Entonces, si no se va a modificar, si no se va a modificar esto, tenemos que ponerlo como constante porque va a ahorrar memoria. Si le pone como variable, está gastando un poco más de memoria. También tenemos asignación respecto a cuando tenemos ecuaciones de modificación. Esto respecta a la asignación de atributos. Por ejemplo, si necesitamos especificar un valor inicial de una variable, es decir, asignarle un valor en un instante inicial, entonces le asignamos el atributo start a la variable en la ecuación de un atributo. Por ejemplo, tenemos real, que es de velocidad de tipo real, y se le pone como ejemplo que empiece en 72.4. Bien, entonces las ecuaciones hemos visto que normalmente representan formatos lineales, pero también puede haber ecuaciones repetitivas, es decir, una ecuación que dependa del comportamiento previo de otra ecuación parametrizada. Tenemos acá que en ocasiones surge la necesidad de expresar en una forma conveniente conjunto de ecuaciones que tienen una estructura regular, es decir, repetitiva. A menudo las ecuaciones con estructura repetitiva pueden expresarse con ecuaciones en forma de arreglo, es decir, similar a un vector, incluyendo referencias a otros elementos de arreglo que se utiliza la notación de corchete. Sin embargo, para el caso más general de las ecuaciones con estructura repetitiva, modélica proporciona una construcción de ciclo. No es un ciclo en el sentido algoritmo de la palabra, ustedes han utilizado el ciclo for, while, repeat, until. No es eso, sino que es simplemente una notación abreviada para representar un conjunto de ecuaciones polinómicas, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo de una ecuación para una expresión polinomial. Tenemos que la ecuación y es igual al vector a en la posición 1 más a en la posición 2 por x a la 1 más a en la posición 3 por x a la 2 más a en la posición n más 1 por x elevado a la n, ¿no? Esa es mi ecuación. Entonces, ¿cómo representamos la ecuación polinomial? Se puede expresar como un conjunto de ecuaciones con estructura regular de modélica con y igual al producto escalar de los vectores a y x power, ambos de longitud n más 1. Tenemos que x power, es decir, la potencia de x en la posición 1 es 1. Este de acá. En la posición 2 va a ser 1 por x. En la posición 2 va a ser x por x al cuadrado y así sucesivamente. Siempre se va a ir aumentando una x, ¿no? En la posición n más 1 va a ser n por x. Y la multiplicación va a ser el vector a, que se habrá definido con un determinado valor, multiplicado por x power, ¿no? Potencia de x. Y vamos a tener este resultado que se quiere, ¿no? Entonces eso también se puede representar. El conjunto regular de ecuaciones que incluye x power se puede expresar en forma más conveniente utilizando un ciclo for. ¿Qué es lo que dice este ciclo for? For i
que vaya desde 1 hasta n, vamos a hacer un loop, un ciclo, significa que x power en la posición i más 1 va a ser igual a x power en la posición i por x. Esto me sirve hasta n, porque hasta n más 1, es decir, hasta acá. Pero afuera del ciclo tenemos que definir el primer valor, x power 1 igual a 1, para que lo tome en cuenta. En este caso más particular, una ecuación vectorial proporciona incluso una notación más compacta, que se podría representar de una forma más compacta, que dice que el vector x power desde la segunda posición hasta la posición n más 1, porque esto es para la segunda posición, no se olviden que empieza en 1, y entonces cuando entra el primer 1 va a sumar un 2. Entonces de la posición 2 hasta la posición n más 1 va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual al valor correspondiente desde la posición 1, aquí se va a corresponder desde esa posición 1 hasta la posición n más 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, se puede escribir esto como una lista, fíjense, y ya no se hace este ciclo. Aquí los vectores x y x power tienen una longitud de n más 1. La notación de los dos puntos, de los puntos 2 hasta 2 más 1, significa extraer un vector de longitud n que comienza desde el elemento 2 hasta incluir al elemento n más 1. Desde 2 hasta el elemento n más 1 son n elementos, ¿no? Porque aquí se pasa 1, entonces aquí se le quita 1 y va a ir desde 1 a n, no son n elementos. También en modélica se puede ver lo que es ecuaciones diferenciales parciales, aunque no están muy desarrollados. Normalmente son ecuaciones de derivadas lo que se puede utilizar. Las ecuaciones diferenciales parciales de forma abreviada EDP contienen derivadas respecto a otras variables distintas de tiempo. Por ejemplo, coordenadas espaciales cartesianas tales como x y y. Los modelos de fenómenos tales como el flujo de calor o flujo de fluidos típicamente son ecuaciones diferenciales parciales. En el momento actual, en modélica no incorporan oficialmente funcionalidades de ecuaciones diferenciales parciales, si bien se está trabajando para incluirlas, ¿no? Estamos con ecuaciones diferenciales de tiempo derivadas. Bien, continuando, vamos a hablar del modelo físico no causal. Un modelo físico causal es aquel que a determinadas entradas le corresponde determinada salida. Eso es causal, ¿no? Una causa, un efecto. El modelo físico no causal es un estilo de modelo declarativo. Esto quiere decir que es un modelo basado en ecuaciones, no en sentencias de asignación. Las ecuaciones no especifican qué variables son entradas ni cuáles son las salidas, ¿no? Mientras que en la sentencia de asignación las variables del lado izquierdo son siempre las salidas o resultados y las variables del lado derecho son siempre las entradas. Así, la causalidad de los modelos basados en ecuaciones no está especificada y se fija solamente cuando se resuelve el correspondiente sistema de ecuaciones. Ahí recién se ve cuál es la causalidad, ¿no? Cuando se resuelve el sistema de ecuaciones. Esto se llama modelado no causal. El término modelado físico refleja el hecho de que el modelo no causal está muy bien adaptado para representar la estructura física de los sistemas modelados. La ventaja principal del modelo no causal es que la solución de la dirección de las ecuaciones se adaptará al contexto de flujo de datos en el cual se calcula la solución. El contexto de flujo de datos se define expresando cuáles variables se necesitan como salidas y cuáles son entradas externas al sistema simulado, ¿no? Entonces, la ventaja del modelo no causal es que la solución, la dirección de las ecuaciones se va a adaptar según cómo los datos vayan entrando y se calcule la ecuación. Entonces, según ese flujo de datos se va a expresar cuáles son salidas y cuáles son entradas externas al sistema simulado. La no causalidad de las clases de la librería de modélica las hace más reutilizables que las clases tradicionales, los cuales contienen sentencia de asignación donde la causalidad de entrada-salida está fijada.
tenemos el modelo físico versus el modelo orientado a bloques. El modelo físico, como hemos dicho, es no causal y representa prácticamente los componentes que hay en un sistema modelado. En cambio, el modelo orientado a bloques, ahí sí te representa los elementos pero conectados en sí, para ver cuál es el flujo del procesamiento de la información. Para ilustrar la idea del modelado físico no causal, mostramos un ejemplo de circuito eléctrico sencillo en la figura 2.7. El diagrama de conexiones de circuito eléctrico muestra cómo se conectan los componentes. Se puede dibujar colocando los componentes de manera que se correspondan aproximadamente a la estructura física del circuito eléctrico en una tarjeta de circuito impreso. Las conexiones físicas del circuito real corresponden a las conexiones lógicas en diagrama. Por lo tanto, el término modelado físico resulta bastante apropiado. Aquí tenemos un modelado de conexiones de un circuito no causal. Aquí hay una fuente de corriente, ¿no?, del polo positivo, polo negativo. Tenemos resistencia, su polo positivo negativo de la resistencia. Tenemos acá un capacitor. Tenemos acá un inductor, ¿no? Son diferentes elementos que tienen cada uno de ellos, ¿no? Este es un modelo físico, no causal. Y entonces vamos a ver cómo se representa este modelo en modélica, ¿no? Corresponde directamente con el circuito representado en el diagrama de conexión de la figura 2.7. Cada objeto gráfico en el diagrama corresponde a una instancia declarada en el modelo de circuito simple. El modelo es no causal puesto que no se especifica ningún flujo de señal, es decir, no se especifica aún la causa-efecto. No se dice que la corriente va a ir en este sentido, acá, ni acá, sino que se le va a poner valores y después el otro, a través de las leyes de corriente eléctrica, se va a determinar el que no tenga valor. Las conexiones entre objetos se especifican utilizando ecuaciones Connect, que vamos a ver más después, otro día, que es una forma sintáctica especial de ecuación que se examina posteriormente. Las clases resistor, capacitor, inductor, visors AC y ground. Esto aquí resistor, capacitor, inductor, fuente de corriente alterna, de voltaje y tierra se especificarán en detalle en las secciones 11 y 12 del presente tema. Y acá tenemos el modelo. Circuito simple tiene un resistor R1 que vale 10, este de acá. Después tiene un capacitor C que vale 0.1, este de acá. Después tiene un resistor 2 que vale 100. Y tiene un inductor L que vale 0.1. Ahí tiene una fuente de corriente. Acá dice que vale 220, pero aquí no se lo inicializa, seguramente se lo va a variar. Y también la G viene a ser la tierra para que el circuito no se queme. Acá tenemos la conexión, cómo formamos la malla del condensador. ¿Cuál es la malla del condensador? Esta de aquí. La malla del condensador, ¿cómo se forma? ¿No? Dice que AC.P se conecta con R1.P. AC.P se conecta con R1.P. R1.N se va a conectar con C.P. ¿no? R1.N se conecta con C.P. C.N se conecta con P de la Tierra, ¿no? O bueno, con AC.N también se conecta por aquí. Se conecta N con N. Ahí tenemos la malla del inductor. R1.P se conecta con R2.P. R1.P se conecta con R2.P. R2.N se conecta con L.P. De aquí. Y L.N se conecta con C.N. Este de aquí se conecta con este de aquí. Luego tenemos la conexión a tierra, AC.N, es decir, la fuente de corriente se conecta con G.P. Y ahí forma el circuito simple. A modo de comparación, ese viene a ser un circuito no causal y es lo que modela modélica, ¿no? Dados los valores, ya se determina cuál es la relación causa y efecto de los diferentes valores que hay en las variables del circuito. Ahora, el modelo, a modo de comparación, en la figura 2.8 se muestra el mismo modelo de circuito, pero utilizando el modelo causal de objetos
orientado a bloques. Es decir, vamos a ver cómo sería si fuera un modelo, pero en este caso va a ser un modelo causal, es decir, se va a ver el flujo de la información, ¿no? Entonces, vemos eso, cómo se representaría. En este caso, se pierde toda la topología física, la estructura del diagrama no tiene correspondencia con la estructura de la tarjeta de circuito físico. Este modelo causal, puesto que el flujo de la señal ha sido deducido y se muestra claramente en el diagrama. Incluso para este ejemplo simple, el análisis para convertir el modelo físico intuitivo a un modelo orientado a causal no es trivial, es decir, es complicado entender esa conversión. Otra desventaja es que las representaciones de las resistencias son dependientes del contexto. Por ejemplo, las resistencias R1 y R2 tienen definiciones diferentes, lo cual hace difícil la reutilización de los componentes de la librería del modelo. Más aún, tales modelos de sistemas son normalmente difíciles de mantener, puesto que a pequeños cambios de la estructura física pueden dar como resultado grandes cambios con el sistema del modelo orientado a bloque. Aquí tenemos, ¿no? Fíjense, aquí hay una señal de entrada que se va a sumar a lo del capacitor para entrar a dónde? A la resistencia 1. Entonces acá hay una señal de entrada que se va a sumar con la del capacitor para entrar a la resistencia 1. Acá. De la resistencia 1 se va a sumar a qué? Esta señal de entrada se le va a sumar a una resistencia 2 y eso de ahí se lo va a amplificar por la inductancia, ¿no? Esta conexión de aquí. Eso de ahí, por una derivación, se le va a sumar a lo de la resistencia 1. Esto se va a sumar a la resistencia 1 y eso va a dar como salida, como resultado la salida del sistema, ¿no? Entonces esta es la representación de cómo la señal va a viajar la señal eléctrica. Pero aquí el diagrama ya no puede ser representado de esta forma modélica. Bien, vamos a ver el empleo de componentes en software modélica. Pero antes de avanzar eso, vamos a hacer una práctica ya con lo que hemos visto hoy. Vamos a descansar 10 minutos. Vayan abriendo su modélica. Por favor, revisen, ¿no?, las instrucciones de la plataforma. No se olviden. Ya, en 10 minutos volvemos.
No se olviden de revisar las indicaciones que hay en la plataforma, ya las indicaciones iniciales.
Bien, jóvenes, ¿se puede ver acá? Hola, hola. ¿Pueden ver esto de acá? Sí, Ya. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos que están no, en el libro. Entonces vamos a crear uno nuevo que se va a llamar punto. ¿Y va a ser de qué tipo? Class, connector, type, operator, record function. Va a ser tipo class. Le vamos a dar OK. Y acá nos vamos. Está modeling, writeable. Aquí. Bien, entonces este punto va a ser un punto en un espacio tridimensional. Entonces va a tener el tipo público dos variables que va a ser real, x, real va a ser y va a ser z, ¿no? Entonces esto tenemos el punto. Vamos a checar el modelo. Ha sido default, no tiene ecuación, tiene tres variables, tiene cero ecuaciones que son triviales. Vamos a instanciar el modelo. Ok, vamos a simular stop time de 5 por ejemplo, 4. Damos ok, ya punto poco que se llama el modelo. Aquí ya nos irá a representar. Decode general auto process falle, for diagnostic, no dice. Debido a que debe tener algunas cuestiones con el compilador de modo en este caso, trate de generar el código del Tools Option Simulation Enable All Order Import Generation. Keep using new format, vamos a tratar de utilizar el anterior y aquí no nos representa nada del modelo. Y no representa nada porque no hay una ecuación, ¿no? Bien, entonces vamos a utilizar. Bien, entonces para utilizar esto se necesita crear una clase main
que va a tener un objeto que va a ser de tipo punto. Y acá vamos a tener una ecuación que lo que va a hacer p punto x va a valer 5, p punto y va a valer 3, p punto z va a valer 4, ¿no? Vamos a ver, chequeamos acá. Bien, nos dice que solamente quiere. Bien, nos dice que solamente en este modelo eh, se puede cargar una sola clase en el modelo interactivo. Solamente se puede instanciar una single class, ¿no? Entonces no puedo yo utilizar la clase main. Y vamos a construir de otra forma. Uno nuevo. Uno ahí. Quiero uno nuevo. Se va a llamar triángulo. Y es de tipo... Triángulo viene a ser de tipo clase. Entonces, ¿qué va a haber triángulo, no? Triángulo va a tener un punto que se llama punto 1. Va a tener eh, otro punto que se llama punto 2. Y va a tener un punto 3 aquí. Voy a crearme aquí la ecuación. Por ejemplo, quiero yo que se cree con valores, ¿no? Los puntos del triángulo. Entonces el punto 1, por ejemplo, le puedo poner en la definición. Aquí le podría poner yo start con los valores. Que el punto, por ejemplo, tenga 5, 2 y 3. ¿Sí? Y acá en el triángulo, bueno, no tendría ninguna ecuación. Vamos a compilar esto. No te deja modificar el elemento start no fun en la clase punto. Dice que no encuentra el elemento start en la clase punto para los valores. Ya. Entonces, ¿qué le pongo? X, Y y Z, ¿no? Entonces aquí lo compruebo. A ver, sale eso.
Dice expected token. Ah, ya, acá. En la llave. Vamos otra vez. Y aquí tenemos error de buffers. Triángulo. Bien, nosotros vamos a checar todos los modelos para ver si es que hay errores. Otra vez. Dice que hay un error de buffers. ¿Dónde? Pero no dice. Check of triángulo se ha completado. La clase triángulo tiene 3 ecuaciones y 9 variables. Entonces de esa son 3 ecuaciones son triviales. Cada uno de estos argumentos le considera trivial, ¿no? Entonces voy a crearme otro nuevo que va a ser de tipo class, que se va a llamar main. La clase principal. La clase main va a tener un triángulo que se llama PTS y que tiene un punto 2.start igual a 2, 3. Cerramos, punto y coma. Vamos a checar todos los modelos. No lo pilla el elemento start en la clase punto. Dice, ¿no? Entonces punto 2 punto x 1 punto 2 punto y, que es 2 y punto 2 punto y punto z igual a 3, ¿no? Vamos a chequear. Vamos a tratar de simularlo, a ver qué pasa. Pasa que estas ecuaciones eh, no tienen, aquí dicen code generation process files, the messages try with using the new variable no tiene remaining equation para resolver, no, dice que no tenemos eh, ecuaciones para resolver aquí entre la variable PTS. No nos está dejando. Ya. Dice que no tenemos ecuaciones para resolver. No solamente son inicialización de datos. No hay aquí una ecuación, sino cómo podríamos nosotros inicializar los valores. Vamos a ver. La ecuación, vamos a decir nosotros que x es igual a y sobre 2, por ejemplo, y coma, y es igual a 5, z igual a x más y, por poner 3 ecuaciones para las 3 incógnitas, ¿no? Si quedamos está bien ahora, está completo, ¿no? La clase punto. Ahora vamos a simular. Aquí tengo que cargar las variables para ver si se pueden representar.
Bien, aquí están las representaciones. Llevará 5 de 2.5 porque es la mitad y esta es la suma. Si represento X, siempre va a ser lineal. Si represento Y, también. Y si represento Z, también, ¿no? Entonces ya tenemos acá la representación de lo que es la clase punto. Vamos a la clase triángulo. A ver, vamos a tratar de simular. Ya que dice no se puede resolver, is not big enough to resolve no variable. Es 1.1. Ya me está dando aquí errores de la... Ujú. Bien, entonces vamos a modificar la ecuación punto. Aquí le vamos a poner y va a ser igual a x, x, ¿no? Y entonces vamos a retirar, está bien, vamos a simularlo ahora. Me vendría las nuevas variables. La x vale 0, la y 0 y la z 0. Ya, está bien. Pero ahora cuando llamemos al triángulo, debería hacer una inicialización. ¿No? Eso vale. Ya, vamos a poner acá ciertos valores. Bien, vamos a simular. Me está reconociendo. No, lo está reconociendo la clase triángulo. Aquí tenemos los valores iniciales de los puntos. Aquí cuando yo pongo esta ecuación, me lo pone en 0. Vamos a pasar solamente x. A ver qué pasa. Está bien. Vamos a simular. No me deja. Tool option simulation enable all form for code generation. Siete. Tool option enable. Está el simulador aquí. Acá está. ¿Dónde está? Acá. Enable. It is Jacobian. Enable all from code generation. Ok. Yes. Entonces acá vamos a verlo otra vez. Comparamos, falla este triángulo. Está fallando. Acá sí quiero simular. Punto 3x punto 3 punto x es igual a 1. Punto 3x va a ser igual a 0.1 por y.
Ajá. Aquí X depende de... Aquí está teniendo una dependencia circular, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago para que... Voy a definir... Voy a definir X. Ya, ya. Si simulo esto, no va a poder dar porque no tiene X, ¿no? Pero en el triángulo, y lo chequeo, está bien. Y si lo simulo, ahí ya va a dar, ¿no? Bien. Aquí el triángulo tiene el punto 1, tiene el punto 2 y el punto 3, ¿no? Entonces el punto 1 se basa en la X, ¿no? La Y aquí era igual. La Y era igual a X por X al cuadrado. Y la Z X más Y. Entonces, si mi X vale 4, 4 por 4 es 16. Entonces esta es mi X, esta es mi Y, esta es mi Z, ¿no? Están ahí representados los tres valores. Si eso representa mi X del punto 1, mi X del punto 2 que vale 2, del 4, y mi X del punto 1 que vale 1, se representa de esa forma, ¿no? Ya estamos representando los diferentes puntos, ¿no? de la ecuación. Ahora, si yo quiero llamar a la clase principal, lo que tenemos acá es, le voy a pasar ahora triángulo, ya no va a tener esta inicialización aquí, ¿no? Ya no voy a tener esta inicialización, lo voy a poner así, por si acaso, solamente va a llamar, entonces yo necesito la X, que lo puedo grabar, puedo ver esto si no hay errores, no hay errores, y ahora acá en el main, el punto 1, punto X le va a asignar un valor de 3, el punto 2, punto X le voy a asignar 2, y el punto 3, punto X, que es X el parámetro inicial, se le va a asignar, por ejemplo, 4. Vamos a compilar todos, a ver si se puede. Falla, dice, ¿no? A ver cuál es la falla. Triángulo, ya está. Y acá estoy definiendo y lo voy a tratar de simular. A ver qué me sale. Ya, aquí está el main, tiene PTS, tiene 3 puntos. Entonces aquí puedo ver yo variable X, que vale 3. Este es rojo. No sé si los otros han quedado marcados todavía. Creo que no, a este no lo voy a marcar. Ya, entonces vale 3 para el punto 1, vale 2 para el punto 2 y vale 4 para el punto 3, ¿no? Ahí están los tres parámetros en todo instante de tiempo. Si quiero ver las yes, están ahí 9, 4 y también 16, y la z, que son la suma. Ahí están las representaciones, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos el uso de una clase en otra clase. Por ejemplo, la clase main utiliza la clase triángulo, la clase triángulo utiliza la clase punto, ¿no? Entonces necesitamos sí o sí que la clase punto tenga, que la clase punto tenga una inicialización, ¿no? Bien, entonces vamos a ver lo que viene a ser
eh, la, la inicialización de una ecuación. Entonces, te lo voy a cerrar todo. Voy a dejar ese. Y acá, modélica, o remodélica, Connection Editor, ¿no? Lo malo del Connection Editor es que solo te permite para una clase, ¿no? Entonces tienes que crear el archivo y es complicado, ¿no? Bien. You have always to hold that for minutes. Ya, no importa. Vamos a crear uno nuevo que se llama controlador, por ejemplo, ¿no? Que va a ser un modelo. No extiende de nadie, no extiende de ninguna clase. Acá se puede ver, ¿no? ¿Qué clases puede haber ahí? Ninguno. Está bien, ¿no? Y entonces, controlador, ok. Vamos aquí al código. Vamos a decir que este tiene un valor que va a ser un real. Bien. Y la ecuación va a ser que la derivada de y va a ser igual a por y más b por 1. Tenemos una initial equation que dice que la derivada de y por defecto va a valer 0. Entonces vamos a representar este, este modelo controlador. Vamos a chequear si no hay una variable encontrada, dice, ¿no? Dice acá. Vamos a representar con 10 segundos. Ok, así. Y, ujú. Variable no found, dice. Ya, entonces necesita una variable para poder inicializarse, ¿no? Como nosotros vemos, solo tenemos definida y. Entonces vamos a definir las variables real a, b y u en el sistema. Y ya está bien. Ya está. Ahora vamos a tratar de simular. Variable a no have a remaining negotiation to solve. No hay una resolución de la variable a. Entonces, tengo yo que definir a, tengo que definir b, tengo que definir u, ¿no? Entonces, mm, puede ser que u, por ejemplo, es igual a que al voy a utilizar una ecuación que sea bien, vamos a decir que son parámetros estos.
va a valer 3 y B va a valer 5, pero la U es sí, es una ecuación que tiene que ser representada de alguna forma. Vamos a decir que U va a ser igual al seno de A, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos aumentando ahí una cosa. Está completo, vamos a simularlo. Bien, ¿no? Entonces tenemos aquí el resultado de la derivada de y, viene a ser 0. La y viene a ser 0 punto algo. La u viene a ser ese parámetro. Y ¿qué más tenemos? Acá la a y la b son fijos, ¿no? Entonces tenemos el resultado nos da 0. Vamos a modificar la ecuación. Ese es mi valor inicial, pero después debería poderse modificar con el tiempo. Y hay otra forma de representarlo, sería con valores no definidos. Pero chequeamos, está bien, pero en la simulación vamos a desactivar. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí A, por ejemplo, vale 6 y B vale 9, Y vale 2. Entonces, ¿cuánto me vale mi derivada? Siempre sale 0. Está manteniendo 0 siempre el valor. Mm, Siempre me está tiempo 0, dice, ¿no? Y si acá pongo tiempo 5, ¿cuánto me sale, no? Me sale. Si lo simulo, el comportamiento de la derivada se mantiene constante. Y simulo U, el tiempo está manteniéndose constante. Vamos a hacer una modificación aquí al parámetro start 2 y este también. Para que inicialice en 2, le vamos a poner valores. Ok, la simulación.
el comportamiento lineal, ¿no? No debería ser lineal, siempre nos da cero, ¿no? Nosotros simulamos, nunca deja de ser cero. Vamos a desactivar la ecuación inicial. Entonces, lo vamos a simular otra vez. Y acá ya nos da unos valores como queríamos. Esa ecuación inicial se estaba manteniendo por todo el tiempo. No era lo que queríamos, ¿no? Este es el comportamiento en realidad de mi derivada, ¿no? Una tangente exponencial positiva. Vamos a hacer una representación más. Vamos a ver lo que viene a ser el ejemplo de los filtros y la reutilización de las clases, ¿no? Entonces, voy a cerrar esto. Podría cerrar archivo por archivo también. Bueno, vamos a abrir Modelica otra vez y vamos a crear, ¿no?, lo que viene a ser los filtros. Vamos a crear uno nuevo que es de tipo modelo, que se llama filtro, paso bajo, y le doy, y acá lo voy a editar. El paso bajo tiene un parámetro de tipo real, se llama T1, y es una constante de tiempo de filtro. Tenemos también tipo real, tenemos una U, una Y que empieza en 1. Y la ecuación es el tiempo por la derivada de Y más Y igual a U. Aquí si nosotros chequeamos, nos va a decir, ahí está acá, 1. Ahora ya está bien. Si quisiéramos nosotros representarlo simulando esto, hasta 10 segundos, ¿ok? Va a empezar su proceso de simulación. Dice que necesitamos resolver Y primero, ¿no? Para poder resolver en sí las ecuaciones. Entonces, no puedo yo hacer si no resuelvo Y, pero Y está empezando en 1 acá. Vamos a crearnos otro modelo que lo que va a hacer es conectar dos filtros, ¿no? Entonces vamos a crear un nuevo modelo que se va a llamar filtros en serie. Y que va a tener este filtro en serie, va a tener dos filtros paso abajo, va a ser un F1 que va a tener de constante de tiempo. Fíjense que aquí estoy modificando el parámetro, aquí va a valer 2 y el parámetro P aquí se va a valer 3. Y la ecuación va a decir que filtro 1.u va a ser igual al seno del tiempo y filtro 2.u va a ser igual a filtro 1.y, que es su salida, ¿no? No se podía calcular porque no teníamos las ecuaciones. Vamos a simularlo. Entonces con unos tiempos de 10 segundos, ok, le damos.
en serie. Y acá debería poderse hacer ya porque se está pasando los parámetros, ¿no? Entonces el filtro 1 tiene su salida que es la derivada de esa forma. Y el filtro 2 tiene su derivada que es de esa forma. Su salida Y, fíjense, la salida Y, perdón, la salida Y de la ecuación que me dice que la Y de F1 es igual a la U de F2. Entonces la Y de F1 vale así. Y la U de F2, fíjense que se solapan, ¿no? Se solapan ambas. Son el mismo valor. ¿Sí? Y ambos tienen esa salida Y distinta, ¿no? Entonces estamos concatenando ahí los filtros. Ahora vamos a hacer unos filtros modificados en serie que utilizan este programa, este modelo filtros en serie. Entonces tenemos los filtros modificados en serie. Filtros modificados en serie, ¿qué es lo que va a hacer? No va a tener ninguna ecuación, simplemente va a tener filtros en serie F12, que va a tener que el F1, su valor de F1 de F12 va a valer 6 y el valor F2 T va a valer 11. Fíjense cómo se lo estoy pasando el parámetro de dos formas diferentes, con el punto para el F2 y con el paréntesis para el F1. Este lo chequeo, está bien escrito, dice, y lo vamos a simular con 10 segundos. Ok, esto lo vamos a, no está ni uno, vamos a ocultar y vamos a ver, el filtro tiene dos partes, ¿no? Entonces si nos fijamos, también el Y de acá es igual al U de acá, ¿no? Y la derivada de este comparada con la derivada de esta son distintas. Bien, jóvenes, por hoy día acabaríamos aquí. Les voy a subir más tarde mañana unos dos ejercicios parecidos a esto. Y esos son para el otro día jueves. Nada, no se miraron las instrucciones iniciales, ¿no? Bien, ¿tienen alguna consulta? Bien, jóvenes. Entonces, nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego, jóvenes.